de irnos a una pausa, pero al volver estará con nosotros el economista José Hidalgo Pallares, el director general de Cordes, con quien hablaremos sobre el golpe económico de las protestas, que también redundan en la pérdida de empleos y con cada día que pasa demorará aún más en encender las turbinas del país que todos queremos despegue. Ya regresamos. Informado puedes hacerlo en donde quieras, a la hora que quieras y por donde quieras, porque no estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Hoy en el Centro Cicatricure nos cuentan cómo sucedió este hallazgo científico. Mientras realizábamos un estudio de Cicatricure para reducir las cicatrices, se observó en un paciente con una cicatriz cerca del ojo, que además de reducirle la cicatriz, le redujo las arrugas. Se determinó que la fórmula de Cicatricure Crema Antiarrugas ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión. Cicatricure Crema Antiarrugas, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Si papá y mamá dicen que no quieren nada, es mentira. Por eso Bancar te regala 10 televisores para celebrarlos en su día. Por cada $30 de consumos participa para ganar un Smart TV de 65 pulgadas. Son 10 ganadores. Además, con Visa Débito, revisa tu voucher y gana órdenes de consumo por $50 cada una. Son $5,000 en premios. Con Bancar, nadie te quita lo vivido. Queremos ser más rubias, pero que se vea natural. Con la línea Tío Nacho Aclarante, donde convive el poder aclarante de la manzanilla con su exclusiva jalea real. Tío Nacho Aclarante aclara tu cabello rubio con suavidad. Además se ilumina con bellos reflejos dorados. Tío Nacho Aclarante, para un cabello y un planeta saludables. A estas alturas ya son cientos de millones de dólares los que se contabilizan por pérdidas relacionadas con las movilizaciones. Movilizaciones que afectan a los distintos sectores productivos del país. Pero ¿son esos los únicos efectos? ¿Qué tan dañino puede resultar esta situación en el país del desempleo, de la desigualdad, de la pobreza? Lo vamos a analizar con José Hidalgo Pallares, director general de Cordes. José, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. El gobierno hacía referencia a poco más de 190 millones de dólares en pérdidas por las movilizaciones, pero esa cifra se queda sin duda corta. ¿Qué dice el análisis que han hecho ustedes? Bueno, nosotros estamos recabando declaraciones de líderes empresariales principalmente que pueden tener un tacto más cercano de lo que pasa con sus sectores, y se ve que, por ejemplo, en el sector turístico se estima una pérdida diaria de 5 millones de dólares, en pérdidas de exportaciones principalmente por menores despachos de banano y de flores, también la pérdida diaria ronda los 5 millones de dólares, en ventas minoristas, en comercios minoristas, la pérdida diaria va más o menos alrededor de 10 millones de dólares, a eso se suma también lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los sectores avícola y lácteo, que en conjunto también tendrían pérdidas diarias de más o menos 3 millones de dólares. En conjunto de todo lo que acabo de mencionar, estamos hablando de más o menos 23 millones por día. Si es que eso multiplicamos ya por los 12 días que va el paro, son más de 270 millones de dólares de afectación, sin tomar en cuenta, primero, lo que pasa con el sector petrolero, que también está perdiendo hasta el momento un acumulado de unos 40 millones de dólares, sin tomar en cuenta las pérdidas patrimoniales por impactos en la propiedad tanto pública como privada, y sin tomar en cuenta también otros sectores que es un poco más difícil de cuantificar el impacto. Por ejemplo, el transporte urbano o el transporte interprovincial, cuánto han perdido en estos días, y esos son los efectos que ya se han materializado, Lenin, porque hay otros efectos, otros impactos contingentes o potenciales que se van a sentir de aquí a futuro. José, en 2020 el Banco Central del Ecuador estimó en 820 millones de dólares las pérdidas del país por las movilizaciones de octubre del 2019. En esa ocasión fueron 11 días de paralización, del 3 al 14 de octubre. En este año 2022 estamos entrando al día 12 de protestas, pero en una situación que sin duda es distinta, porque el sector productivo está o estaba en un proceso de recuperación luego de la pandemia, y tiene lógica suponer que las movilizaciones van a tener también un impacto en las cifras de empleo que ya venían siendo bajas. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, a ver, el impacto en las cifras de empleo va a ser no solo en el corto plazo, sino también en el mediano plazo. Uno de los impactos que se está viendo como consecuencia de las movilizaciones es el incremento en el índice de riesgo país. Y esto puede sonar muy lejano o un tema que atañe únicamente a los analistas económicos, pero el riesgo país en esta semana ya superó los 1.100 puntos. ¿Qué significa eso para el ciudadano de pie? Tiene al menos dos efectos directos. El primero es que el riesgo país es uno de los principales determinantes de los costos de financiamiento a nivel interno. Es decir, si el riesgo país se dispara, las tasas de interés internas también pueden aumentar, o si es que ya alcanzan el techo máximo establecido por el Banco Central, puede haber sectores de crédito que ya no resulten redituables para los bancos o las cooperativas y por lo tanto esos segmentos de la población se vean obligados a acudir nuevamente al chulco. Entonces ese es el primer efecto. Luego, el riesgo país también determina el rendimiento que esperan los inversionistas cuando traen sus capitales a una economía. Si una economía como la ecuatoriana es percibida como muy riesgosa, el número de sectores capaces de ofrecer un rendimiento suficientemente alto para compensar ese riesgo se reduce de manera significativa, queda prácticamente reducido a sectores extractivos y por lo tanto la inversión en otro tipo de sectores que puedan generar mayor cantidad de empleo se ve alejada, se ve postergada y por lo tanto, insisto, el impacto que los analistas económicos vemos, por ejemplo, en indicadores como el riesgo país, no se limitan a temas macros, sino que tienen un impacto directo en la gente de a pie. Y en las empresas que se estaban recuperando, que estaban tratando de levantar cabeza, que se metieron algunas a endeudarse para poder volver a activar sus negocios, ¿esta paralización puede ser, no sé, la estocada final? A ver, estamos viendo en algunos sectores, sobre todo los que dependen más de la movilización, por ejemplo, un efecto significativo que puede tener además consecuencias en cadena. La primera consecuencia, obviamente, o el primer afectado es directamente el empresario, que va a tener ingresos menores o incluso pérdidas. A eso se suman las personas que trabajan para esa empresa, en muchos casos de los cuales verán reducidos no solo sus ingresos, sino en el peor de los casos, perder la fuente de trabajo. Luego también puede haber consecuencias, por ejemplo, para el sistema financiero, que una empresa que estaba, como usted bien menciona, Lenin, endeudada, tenga una menor capacidad de pago y por lo tanto se afecte también a la cadena de pagos, empezando, digamos, por bancos o cooperativas, pero también por proveedores. Entonces, las consecuencias que estamos viendo, además, no se limitan porque muchas veces se hace referencia únicamente al sector empresarial y la verdad es que, lamentablemente, en este tipo de paralizaciones, siempre los más afectados van a ser las clases populares. ¿Y por qué le digo esto? Pongamos el caso del desabastecimiento que ya estamos viendo en algunos comercios minoristas, ¿no es cierto? Ya no se encuentran algunos productos. Una persona de clase media o alta, viendo lo que podía venirse, seguramente pudo hacer una compra para la semana o para la quincena. Yo estoy convencido de que una persona que vive del día a día no tiene esa capacidad y ahora tiene que pagar precios más altos por productos de primera necesidad y esos precios, lamentablemente, como consecuencia de la paralización, ya venían incrementándose por factores internacionales, en el caso del aceite, del pan, de los fideos. Ahora, como consecuencia de la paralización, es posible ver un nuevo incremento que afecta principalmente a los hogares que destinan la mayor parte de su presupuesto al gasto de alimentación. Y ya que trata el tema de precios, José, lo quiero invitar a analizar otro aspecto. El primer punto de los 10 que plantea la CONAIE es que baje el precio de los combustibles, porque así bajará el precio de todo, el costo de la canasta básica, el costo de la vida en general. ¿Esta afirmación es cierta? ¿Qué nos dicen los hechos? No, lamentablemente aquí sí la dirigencia de la CONAIE tiene está empecinada, digamos, con un factor que no va a beneficiar en nada a los sectores que dicen representar. Le voy a poner los datos de por qué, Lenin. Entre 2003 y 2018, usted recordará, el precio de los combustibles estuvo totalmente congelado. La gasolina extra se vendía más o menos en 1,50 por galón y el diésel más o menos en $1 por galón. En esos años, entre 2004 y 2018, el costo de la canasta básica llegó a presentar incrementos de hasta el 11% anual, por ejemplo, en el año 2008, incrementos en algunos meses de ese año, otras veces fue 7, 8, 9%. En cambio, usted recordará, la medida aprobada en el gobierno de Lenín Moreno de ir incrementando paulatinamente los precios de los combustibles empezó en julio del año 2020 y hasta julio del año 2021, es decir, durante 12 meses en los cuales ya se venían incrementando los precios de los combustibles, el costo de la canasta básica seguía cayendo, ni siquiera aumentando
levemente, cayendo. De hecho, no se ve ninguna relación entre el costo de los combustibles y el costo de la canasta básica. Y por otro lado, Lenin, los dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, hablan de los subsidios a los combustibles como si fuera una política que el Ecuador no hubiera tratado antes y vamos ahora recién a probar. Veamos qué tal nos va subsidiando los precios de los combustibles o reduciendo los precios de los combustibles para ver si eso favorece a los estratos más pobres de la población. Y hemos tenido décadas de los precios de los combustibles absolutamente irreales, subsidiados, y eso no ha beneficiado en nada a la calidad de vida de los hogares más pobres. Entonces, si es que el gobierno, en el peor de los casos, creo yo, en materia económica, llegara a ceder en ese punto, yo le invitaría al señor Issa, a la señora Tibán, al asambleísta Quispe, a venir, digamos, a su programa, Lenin, de aquí a 6 meses, a un año, a responder delante de sus mandantes, a ver si es que eso ha traído algún beneficio para su nivel de vida. José, ¿tiene sentido el sostener que el gobierno solo se ha preocupado por lo macroeconómico, por tener las cuentas fiscales en orden, pero no por lo micro, no por hacer que esos recursos adicionales que ha recibido el Estado permeen hacia la sociedad? A ver, yo creo que el gobierno tiene que hacer un mea culpa en el sentido de que si bien el orden en las finanzas públicas es un componente indispensable para el crecimiento económico en el largo plazo, no se puede descuidar una adecuada prestación de servicios públicos. Y creo que el gobierno sí está haciendo ese mea culpa. Creo que ha habido también una demora, por ejemplo, en algunos mecanismos de compensación que ahora está planteando el gobierno. Porque si bien el incremento, por ejemplo, que ya mencioné, en el aceite, en el trigo, es consecuencia de un fenómeno internacional y no es consecuencia ni de lejos del incremento en el precio de los combustibles, el gobierno podría haber planteado esta medida de compensación focalizada, de incrementar el bono de desarrollo humano antes de que llegaran las protestas. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo bien en poner la casa en orden porque, insisto, es un componente indispensable para el crecimiento de largo plazo, pero eso no puede significar sacrificar una adecuada prestación de servicios, sobre todo aquellos que benefician a los sectores más vulnerables de la población. Cuando se revisan las cifras de inversión pública, José, dan pena. No, efectivamente, Lenin, las cifras, por ejemplo, de inversión en activos no financieros, que se refiere básicamente a inversión en infraestructura, nosotros en Cordes hicimos un cálculo de ese gasto entre junio del año 2021, que sería el primer mes completo atribuible al actual gobierno, y marzo de 2022, que es la última información que teníamos disponible, y el gasto en activos no financieros estaba, si no me equivoco, en alrededor de 474 millones de dólares, que es un monto significativamente menor al que habíamos visto en periodos similares de años anteriores. Aquí yo creo que no es necesariamente responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, puede ser también responsabilidad de otras áreas del propio gobierno que no están ejecutando el gasto con la suficiente eficacia. En todo caso, sí es una responsabilidad del gobierno en su conjunto, tomando en cuenta además, primero, que el Ecuador sí es un país que sigue necesitando mejorar su infraestructura, y como segundo punto, que el gasto en inversión, pero un gasto obviamente eficiente en inversión, sin corrupción, sin malas construcciones, es un factor que ayuda al dinamismo de la economía y a la creación de empleo. Pero sí es importante, José, el entender cuál es la razón, el motivo de no haber destinado una buena cantidad de recursos al gasto público y estos recursos hubieran terminado redundando en mejorar la situación económica de un segmento de la población, así como las cifras de empleo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Es conservadurismo económico hiperdogmático? ¿A qué tendencia responde este ser tan mezquino? Yo creo que es más un problema de gestión, Lenin, porque así como las cifras de gasto en infraestructura, como usted bien menciona, son pobres y de hecho muestran tal vez un exceso de conservadurismo, como usted señala, otras cifras, por ejemplo, de gasto social sí han mostrado mejoras. Y le pongo un ejemplo puntual. El número de beneficiarios del bono de desarrollo humano ha seguido incrementándose y de hecho ese es un indicador que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Incrementar, aunque no se crea, incrementar el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano a fin de que esa transferencia directa, que se muestra como un subsidio bastante eficiente dentro de los subsidios que tenemos en el país, que ese número de personas, aumente y por lo tanto esas personas puedan
en cierta medida capear el incremento en el costo de vida. Entonces, estamos viendo un gasto un poco controlado en exceso en algunos sectores, pero creo que en otros sí estamos viendo una posición del gobierno más cercana a las necesidades de la población. Pero si esas cosas buenas no se las comunica, es como que no existe. Efectivamente, no se las comunica. José Hidalgo Pallares, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Y aquí terminamos, concluimos con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo.